Bueno, Seba, te escuchamos. Bueno, yo les cuento, entonces, como les venía contando, yo formado en Argentina, soy docente, trabajo por Colombia. Nosotros somos la agremiación de porcicultores colombianos. Como agremiación, por Colombia lleva más de 35 años generando un cambio, un concepto totalmente diferente a lo que es la carne de cerdo hoy en día en Colombia. Eh, yo nací en la época del 90, donde la carne de cerdo en el país era considerada una carne que no era sana, sí que no tenía pues ningún tema de salubridad como tal, y nuestros porcicultores empezaron a tecnificarse, a adoptar procesos de otros países para que pues la gente tuviera un concepto totalmente diferente con respecto a esta proteína. Voy a tratar de compartir la pantalla con una presentación que nosotros tenemos para que ustedes la vean, de cómo es el proceso que por Colombia tiene bueno, ahí la ven todos, sí. Sí, sí. Ahora sí, perfecto. Sí, voy a ver si desde acá podemos hacer, sí. Ahí la ven en pantalla completa, ¿verdad? Sí, 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 Félix. sí, perfecto. Bueno, entonces, Asociación Port Colombia, el día que quieran entrar a conocer un poquito más, simplemente entran a la página, es www.porkcolombia, como está escrito en la presentación, .co, y pueden ingresar a tomar la información que ustedes necesiten, ¿vale? Nosotros siempre queremos hablar de carne de cerdo de calidad. En realidad, en Colombia, nosotros a la carne de cerdo le llamamos puerco, marrano, cochino, que es un concepto totalmente errado y que lo hacemos porque tenemos en cuenta que la carne, o teníamos en cuenta que la carne de cerdo no era para nada sana en el país. Hoy en día la carne de cerdo, como les venía contando, es la carne de cerdo más consumida en los hogares colombianos, y esto ha sido porque por Colombia ha logrado una evolución con respecto a su producción. Y entonces iniciamos con un desarrollo genético. El desarrollo genético fue importante porque hay que tener en cuenta que la genética del animal determina qué tan bueno o qué tan malo termina siendo tu producto final. Entonces, hoy en día nuestros porcicultores adoptaron genéticas que tienen un desarrollo dentro de su estructura muscular, que son cerdos bastante grandes, con muy buenos jamones, que tienen un lomo muy importante. Tienen que tener en cuenta que en el cerdo, si tiene un buen lomo o el carré, que es el que ustedes lo llaman, entre más grande sea o entre pues, más ancho sea el carré de cerdo, es de mejor calidad este tipo de animal como tal, ¿no? Entonces, hoy en día el desarrollo genético fue muy importante, pero también un desarrollo en la infraestructura y el alojamiento. Nosotros conocemos el cerdo traspatio, que es el que normalmente nosotros teníamos en nuestros patios como tal, ¿sí? Confinados, oliendo bastante fuerte. Acá nosotros al desperdicio que dejaban los restaurantes le llamamos aguamasa. Entonces la gente alimentaba este tipo de animales con este tipo de desperdicios, con esta alimentación pues que no era la adecuada, y claramente empezamos a cambiar todo esto. Hoy la infraestructura y el alojamiento pues claramente han cambiado, tienen pisos antideslizantes todo el tiempo, tenemos confinamiento en corrales, agua potable 24/7, 2 veces por día se lava el corral del animal para evitar la contaminación con sus propias heces fecales, y lo más importante, la alimentación. Aparte de un buen desarrollo genético, la alimentación de nuestros animales, pues aparte de materias primas como maíz, soya, ¿sí? Colombia no es productor de soya y el 80% del valor comercial lo dictamina la alimentación, ¿sí? Entonces, digamos, el cerdo no es muy costoso en Colombia, aproximadamente una libra puede estar entre $1.20, $1.30,
30 más o menos para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces es un producto bastante económico, independientemente de que nosotros pues tenemos un valor elevado con respecto a que importamos la materia prima como tal. Sí, entonces eso pues también ha hecho que la gente cambie un poquito. Hoy manejamos carnes 100% magras, ¿sí? Nosotros dentro del cerdo hoy en día no quisimos generar cortes grasos, por eso una panceta nuestra no es una panceta como la de hace 10, 15 años, que era 2 centímetros de grasa y menos de 2 milímetros de proteína, de carne como tal. Entonces, eso ha sido el cambio y el desarrollo que hemos venido teniendo con nuestros porcicultores. Claramente la mano de obra calificada como tal también ha sido un cambio bastante grande. Hoy en día del cerdo nosotros desprendemos 35 cortes como tal. ¿Sí? Nosotros en Colombia conocemos el brazo, la pierna, el carré y las costillas. Hoy en día se cambia totalmente el concepto. Hoy en día de cada uno de los cortes de la canal de la res, perdón, hemos asociado al cerdo y los hemos sacado tal cual. Entonces, ustedes conocen la punta de anca de res. Nosotros hoy en día la tenemos el cerdo. Ustedes conocen el matambre como tal. Nosotros lo conocíamos directamente en la res. No lo conocíamos en el cerdo. Entonces, hoy en día ya hemos venido trabajando para que la gente tenga un contexto totalmente diferente. Es más, creo que Alex en la, en la competencia que vinieron acá a Colombia, creo que tuviste un plato creo que era con cerdo, ¿no? Sí, la punta de anca. Era punta de anca de cerdo. Entonces son cortes que no se conocen normalmente, pero que bueno, que la gente ha venido haciendo un cambio también con respecto a esta proteína, ¿no? Desde el tema de la evolución genética del animal hasta qué cortes se venden hoy en día nuestros porcicultores, ¿sí? Para nosotros es importante, por Colombia y nuestros porcicultores producen carnes magras totalmente sanas y con un proceso de tecnificación desde el nacimiento del animal hasta el beneficio o sacrificio y la venta en los puntos de nuestros carniceros. Entonces es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Esta partecita es un consumo per cápita de la carne de cerdo. Esto es algo general. Nosotros siempre que entramos a hablar de carne de cerdo, hablamos de que la carne de cerdo es la proteína más consumida en el mundo, casi 17 kilogramos por persona. Pero Colombia tiene una realidad totalmente diferente y es que en el 2010 Colombia no consumía carne de cerdo como tal. ¿Sí? El consumo per cápita, o sea, es el consumo por persona al año de esta proteína, no llegaba ni siquiera a 4 kilos por persona. ¿Sí? Y para el productor era necesario generar un cambio y ahí fue que empezaron a desarrollar programas que generaran a crecer este consumo de la carne de cerdo y ahí entramos nosotros como chef a, a capacitar a los restaurantes, que son las grandes superficies. En realidad, los porcicultores por esta época se ven muy afectados también con respecto a que hay mucha producción, pero no hay quien lo compre, ¿sí? Porque en realidad los que más consumen carne de cerdo son los restaurantes. Hoy en día, pues la carne de cerdo en Colombia ha venido incrementando entre 800 y 900 gramos por persona al año. En diciembre del año pasado lo cerramos con 11.3 kilogramos por persona. Hace 10 años no llegábamos ni siquiera a los 4 kilogramos. Entonces, el cambio generacional también ha hecho que la gente empiece a consumir más carne de cerdo, ¿sí? Y pues que tengamos un concepto totalmente diferente de lo que hoy en día es la cocina como tal. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Para que no sea todo tan Ahí mientras los chicos teórico. escriben, ahí mientras los chicos escriben o hacen una pregunta, yo te quería hacer una pregunta. Claro que sí. La verdad es que cuando estuvimos ahí yo te decía que qué clara que es
la carne de cerdo con respecto a la nuestra, que yo la había visto un Sí, poquito más pálida que los colores que teníamos nosotros acá en Argentina. No sé si podés decir sí. algo al respecto, si los chicos ven. Es el tema más que todo de la alimentación, lo que determina el color de la carne, ¿no? El tipo de animal, el cruce genético que tengas también. Nosotros claramente hemos buscado, porque digamos que Colombia se rige mucho al sistema europeo con respecto a la tecnificación de la carne de cerdo, pero la carne, si tú ves una carne en España, en Italia, en Alemania, y ves colores rosados intensos, y la nuestra es demasiado pálida, ¿sí? Llegamos a la conclusión y es que el tema de la alimentación, la altura también determina mucho la producción del color de la carne. Entonces, eso ha sido ese es un tema que lo están investigando, porque claramente cuando viniste vos o viene un cocinero de otro país, te dice, no, esto no parece carne de cerdo, o fue mal sacrificado, porque muchas veces el sacrificio inadecuado de estos animales hace que pierda mucho glóbulo rojo y la carne se torne más pálida de lo normal, ¿no? Entonces, ese es un tema que lo están investigando, porque nosotros como cocineros también hemos empezado a exigirle a nuestro porcicultor que nos dé otro beneficio visual con respecto a este producto final, ¿sí? Entonces, eso lo están trabajando. Por el momento, te puedo decir que depende mucho de la alimentación y el tipo de genética que tenga el animal. Y por ahí están también investigando el tema de la altura, ¿no? Acá nosotros tenemos lugares mucho más altos, donde Bogotá tiene una altura totalmente diferente a la de Cali, que es en la ciudad en la que yo me encuentro. Entonces, la producción claramente no es la misma, ¿sí? Entonces es un tema bastante importante, el tema de la coloración de la carne. Claro. Mira acá, María de Los Ángeles me hace una pregunta para todos. Ujú. Dice que el volumen de consumo que mencionaste en las estadísticas de recién, que es por año por persona, ¿es de corte fresco de porcino o incluye embutidos también ese Bueno, gráfico? yo les cuento cómo nosotros hacemos el tema de la medición. Nosotros, cuando sacrificamos la carne de cerdo, ¿sí? Nosotros tenemos un fondo que es, ese Fondo Nacional de la Porcicultura hace todo el tema de la recaudación del sacrificio porcino, ¿sí? Entonces, cada productor de carne de cerdo tiene que pagar un impuesto por el sacrificio de cada animal, ¿sí? Entonces, nosotros no hacemos el tema de la medición por carne fresca, sino por sacrificio de cada animal. Entonces, acá creo que el año de cerdos durante todo el año, si no estoy mal, puede que les esté dando una cifra errada en este momento, pero es con respecto al sacrificio como tal, ¿sí? Nosotros llevamos estadísticas diarias. Hay empresas que están sacrificando entre 900 a 1500 cerdos por día, ¿sí? Hay empresas que claramente están llevando el sacrificio mucho más grande, porque ellos llegan a los departamentos recónditos del país. Entonces hay departamentos que no tienen producción de carne de cerdo, pero estos productores hacen que llegue la carne. Entonces, realmente su consumo empieza a cambiar. Entonces, lo hacemos por ese lado. Literal, el consumo es con respecto al beneficio en pie que tenga el animal, ¿no? Claro. No, no hay, por ahora no hay más preguntas. ¿Querés continuar? No, bueno, un poquito. Acá tenemos una composición nutricional de la carne de cerdo, pero para que ustedes entiendan, nosotros en Colombia estamos sacrificando nuestros animales a los 5 meses de vida, ¿sí?
nosotros como consumidores de carne de cerdo le exigimos al productor generar cantidad de carne de cerdo con menor proporción en grasa. ¿Qué hizo el productor? Se dio cuenta de que a partir de los 5 meses en adelante, el cerdo deja de producir proteína como tal, deja de producir esa carne y empieza a producir mucha más grasa. Por eso nuestros animales hoy en día son 150 días de vida y se para el tema pues, de la reproducción, el tema de crecimiento animal y se lleva a un sacrificio. Y el peso aproximado de estos animales de 60 kilogramos hasta los 120. No pasa de los 120 kilos. O sea, cuando te llega a los 120 kilos es porque llegó a los 150 días exactos con ese tipo de peso. Sí, pero por lo general hablamos de animales bastante jóvenes, vuelvo y les repito, 5 meses de vida, con un peso promedio entre los 60 y los 90 kilogramos. Entonces, eso es lo que hoy en día nosotros hablamos y por eso claramente la composición nutricional con respecto a su cantidad de grasa ha bajado mucho, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver el tema de los cortes magros. Nosotros en Colombia tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encarga, en este caso, del tema de la alimentación de los niños pequeños en hogares de paso, ¿sí? O en hogares infantiles. Y trabajamos mucho con ellos, porque anteriormente el cerdo, vuelvo y le repito, hoy en día ha cambiado un montón, y dentro de las minutas, dentro de su consumo diario como tal, la carne de cerdo empezó a implementarse. Entonces ustedes pueden darse cuenta que por cada 100 gramos de carne de cerdo cocida, en este caso el carré cocido, tenemos un porcentaje de 3.3 gramos de grasa. Seguimos con el lomo de cerdo asado, un 3.2 gramos de grasa por cada 100, que es lo que se les brinda hoy en día a los chicos con respecto a la carne de cerdo diaria que consumen. En los cortes magros de res cocida tenemos 9.9 por cada 100 de esta proteína, y en el tibón stick, pues claramente, que es otro corte magro de la res, tenemos 10.1, ¿no? Claro. De ahí sigue la pechuga, que la pechuga en Colombia, el pollo como tal, es la proteína que más consume, pues pechuga, pero dentro de lo que consume la gente, tenemos un consumo aproximadamente de 36 kilogramos por persona al año, que es bastante elevado. Eva, te interrumpo un segundito. La producción de pollo, pues claramente no es lo mismo que producir cerdo, a que la gente pues lo consuma mucho más, es mucho más accesible que consumir cerdo, pero... Se va, dame un segundito, porfa. Se me está por cortar la reunión, voy a armar otra y te aviso en 2 segundos, ¿dale? Cuando se corte... Dale, no te preocupes. Dale. Entonces, lo que te decía, hoy en día, composición nutricional, pues ustedes ven que consumir carne de cerdo en el país como tal produce menos colesterol que una pechuga de pollo, consume claramente menos colesterol que los cortes magros de la res, y pues en kilocalorías también obtenemos un beneficio también, ¿no? Entonces, la gente ha venido cambiando este concepto. Hoy en día Colombia se maneja mucho de la onda fit, anda alborotadísima como tal. Entonces la gente está buscando cortes